Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre este hueso, el hueso occipital, ¿ya? Consta embriológicamente de 4 porciones que están separadas aún hasta el momento del nacimiento. ¿Cuáles son esas 4 porciones? La porción escamosa, 2 porciones laterales o condilias y una porción basilar, ¿ya? Estas 4 porciones a la edad de 6 años se fusionan y da la impresión como que si fuesen un solo hueso. Tiene 2 bordes, el borde lambdoideo, que se va a articular con los huesos parietales, y un borde mastoideo para articularse con la porción mastoidea del hueso temporal. Tiene 2 caras, la cara endocranial y la cara exocranial. Entonces vamos a comenzar hablando de la escama del hueso occipital. Ya. Acá vamos a observar esta saliente, que es la protuberancia occipital externa, donde se inserta el ligamento cervical posterior o ligamento nucal. Luego se continúa por medio de esta línea, la línea nucal superior, que le va a prestar inserción a 4 músculos, al músculo trapecio, esplenio, esternocleidomastoideo y occipital, ¿ya? Por debajo de la protuberancia se continúa como cresta occipital externa, ¿ya? Cresta occipital externa, que parcialmente también le va a prestar inserción al ligamento nucal. En la mitad de la cresta va a salir otra línea, que es la línea nucal inferior, ¿ya? ¿A qué va a prestar inserción? Al músculo recto posterior mayor y menor de la cabeza. Entre ambas líneas nucales se va a insertar lo que es el músculo oblicuo superior de la cabeza y el músculo semiespinoso de la cabeza, ¿ya? Perfecto. ¿Qué importancia clínica tienen estos músculos? Bueno, se podría decir en la parte de cefaleas, ¿ya? Porque miren, a nivel de C2 emerge el nervio de Arnold, ¿ya? Este nervio de Arnold va ascendiendo y su recorrido es por toda esta área de aquí, las que hemos mencionado, por donde están todos estos músculos en la escama, ¿ya? Que prestan inserción a este nivel. Incluso al músculo semiespinoso hasta lo perfora. Y ahí se continúa un poco por acá, esta área del occipital, que está en relación con el cuero cabelludo, ¿ya? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Ya, miren, cuando hay contractura muscular de estos músculos, secundario al aumento de la actividad simpática en cefalea tensional, que es por estrés, entonces esta contractura muscular comprime, presiona a este nervio de Arnold y genera ese dolor típico a nivel occipital, ¿no? En algunas cefaleas tensionales. Y también en cefaleas cervicogénicas, ya también hay contractura muscular que comprima el nervio de Arnold. Por esta contractura muscular, en cambio, es por secundario trauma, ¿no? En algunos casos. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar sobre las 2 porciones laterales o condilias. Entonces, acá tenemos la fosita condilia, que está perforada por medio de este agujero condilio posterior, donde van a pasar venas emisarias y arteriolas condilias posteriores. Hacia el lateral vamos a observar una zona rugosa, donde se va a insertar el músculo recto lateral de la cabeza. Y acá tenemos esta estructura, que es el cóndilo del occipital, que se va a articular con la primera vértebra cervical o atlas, y que le va a fungir como sostén de la cabeza, dicha articulación. Bien, ahora vamos a hablar sobre la porción basilar. La porción basilar tiene esta saliente de aquí, que es el tubérculo faríngeo, que en estado fresco, ¿a qué va a alojar? A la fascia faringo-basilar y al músculo constrictor superior de la faringe. Luego acá tenemos esta área que es una fosita, que es la fosita navicular, más al fondo una fosita faríngea. Igual estas también sirven parcialmente de inserción a la fascia faringo-basilar para los músculos constrictores. Hacia el lateral del tubérculo faríngeo tenemos estas 2 crestas, ¿ya? Esta es la cresta muscular que presta inserción al músculo recto anterior de la cabeza, y esta cresta sinostósica, que suele ser inconstante, pero que presta inserción al músculo lateral de la cabeza. Aquí sí se pueden observar ambas
crestas. Eso es todo en cuanto a la cara exocranial del hueso occipital. Ahora vamos a hablar sobre la cara endocranial. La cara endocranial, vamos a observar estos surcos que van a circunscribir a estas 4 fosas. Las dos superiores o cerebrales para el lóbulo occipital y las 2 inferiores cerebelosas para el cerebelo, ¿ya? Ahora, ¿qué nos llama la atención aquí? Podemos observar esta saliente, ¿ya? Que es la protuberancia occipital interna, que se va a continuar como cresta occipital interna y se va bifurcando. Se pueden observar en la medida que desciende por medio de este gran agujero, que es el agujero magno. Pregunta típica de anatomía es ¿qué estructuras pasan por el agujero magno? Y va a pasar las 2 arterias vertebrales, la arteria espinal anterior, las 2 arterias espinales posteriores, las raíces espinales del nervio accesorio, el bulbo raquídeo y sus envolturas, o sea, las meninges, ¿ya? Todo eso pasa por el foramen magno, ¿ya? Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Recuerdan las herniaciones, sobre todo la herniación amigdalina? Que cuando hay hipertensión intracraneal, secundario a SB, tumor, etc. Entonces hay esa herniación amigdalina, que esta parte del cerebelo que quiere protruir por aquí, por el foramen magno. ¿Y qué pasaba por aquí? Principalmente el bulbo, ¿no? Entonces comprime los centros cardiorrespiratorios del bulbo y produce el famoso coma vulvar y la consecuente muerte del paciente. Volviendo a la protuberancia occipital interna, aquí va a ser el punto, ¿ya? donde se relacionan varios senos, ¿ya? ¿Cuáles senos? El seno sagital superior, los senos transversos, el seno occipital, que asciende por aquí por la cresta occipital interna, y el seno recto. Este seno recto viene adherido a la hoz del cerebro, ¿ya? Y trae sangre del seno sagital inferior y de la vena magna, también llamada de Galeno. Entonces este seno recto es muy importante, ¿ya? Y llega y drena también aquí a nivel de la protuberancia occipital interna. Entonces esta confluencia de todos estos senos en este nivel, a nivel de la protuberancia, se conoce como prensaderófilo. Entonces, ¿qué es la prensaderófilo? Es la confluencia del seno sagital superior, de los senos transversos, del seno occipital y del seno recto, ¿ya? Todos ellos confluyen, se conectan a nivel de la protuberancia occipital interna, ¿ya? Perfecto. Ahora, pero no todos llevan el flujo hacia esta dirección, ¿ya? Sino que los únicos que confluyen, digamos, que llevan el flujo hacia la prensaderófilo es el seno sagital superior, el seno occipital y el seno recto, ¿ya? Y luego sale el flujo en esta dirección, de la prensaderófilo hasta acá, así, por el seno transverso, y luego se continúa acá por el seno sigmoideo, ¿ya? Perfecto. Entonces, eso en cuanto a la escama del occipital. Ahora vamos a hablar sobre las porciones condíleas. Entonces aquí tenemos esta estructura que es la apófisis yugular. Hacia atrás de la apófisis yugular tenemos el surco del seno sigmoideo, que va a alojar al seno sigmoideo. Entonces tenemos el seno transverso que se continúa, que sale de la prensaderófilo y se continúa como seno sigmoideo, y luego a nivel de la escotadura yugular, que es esta de aquí, como figura de C, se continúa, el seno sigmoideo sale como vena yugular interna, drenando la sangre venosa del cerebro, ¿ya? Acá tenemos el tubérculo yugular. El tubérculo yugular suele estar surcado ligeramente por el pase de los nervios 9, 10 y 11, glosofaringio, vago y accesorio. Pasa por aquí y salen también por esta región, junto con la vena yugular interna. Perfecto. Eso es en cuanto a las 2 porciones laterales o condilias. Ahora vamos a hablar sobre la porción basilar. Esta porción basilar tiene un gran canal,
ya que en estado fresco, este canal se llama el clivus, que en estado fresco va a alojar a lo que es a la protuberancia o puente y a la parte superior del bulbo raquídeo, ¿ya? Este clivus hacia los laterales está surcado también por el seno petroso inferior. Este seno petroso inferior drena, sale o nace del seno cavernoso, drenando la sangre hacia la vena yugular interna, ¿ya? Ahí desemboca el seno petroso inferior. Bien, esta parte de la porción basilar se articula con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Algo que se nos estaba pasando por alto es que aquí, por debajo del tubérculo yugular, está perforado por medio de este canal muy importante. Por aquí, este es el conducto del nervio hipogloso. ¿Y qué pasa por ahí? El nervio hipogloso. Y unas arteriolas condilias anteriores, ¿ya? Ahora, esta escotadura yugular, cuando se une con la porción petrosa del hueso temporal, van a formar un foramen, o que se conoce como el agujero rasgado posterior o foramen yugular, ¿ya? Que se observa mejor en esta pieza anatómica. Miren, aquí tenemos a la escotadura yugular que se articula con esta porción petrosa del hueso temporal y forman el agujero rasgado posterior, o ahora actualmente llamado foramen yugular. ¿Y qué estructuras van a pasar por ahí? El nervio 9, 10 y 11, glosofaringio, vago y accesorio, y por supuesto la vena yugular interna, ¿ya? Cuando hay un trauma a este nivel, pues se van a ver comprometidas estas estructuras nerviosas y pacientes suelen tener disfagia, disfonía, dificultad para mover la cabeza y los hombros. Y eso es todo en cuanto al hueso occipital.